Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga profundamente, que el Espíritu de Dios esté en tu corazón, en tu familia, en todo tu actuar, en tu trabajo, que el Espíritu de Dios te acompañe cada vez más, con mucha más fuerza, solamente que tú lo determines y Él está allí siempre en tu corazón. Bueno, muy bien, mi amor, ¿cómo estás hoy pues? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te has sentido con los hermanos hospitalarios? Excelentemente bien, muy bien atendidos, muy bien acogidos. Tremendo, ¿no? Ellos, Sí. Imagínense, les voy a compartir un poquito porque estamos de misión y ha sido muy significativo estar con los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Y ellos hacen un voto muy especial, ¿verdad, Moni? Sorprendente. Bueno, los 3 votos generalmente que hacen las comunidades religiosas, que es silencio, ayuno, pobreza, perdón, hacen el de pobreza, castidad y obediencia. Y los hermanos hospitalarios hacen un cuarto voto, y el cuarto voto es servicio, hospitalidad, inclusive hasta la muerte. O sea, inclusive si eso lo lleva a la muerte. Increíble, ¿no, Moni? Y nos han contado testimonios impresionantes de varios mártires de la comunidad, de una comunidad muy bonita. La santidad no es fácil, la santidad es decisión, ¿no? Definitivamente. Es decisión, y hemos encontrado personas muy lindas y son de una calidad humana espectacular. Bueno, mi amor, entonces vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad para que cada vez más la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestro corazón y nos lleve a ser santos. Esa palabra nos lleve a estar muriendo a nuestras propias tendencias pecaminosas y la palabra nos lleve a ser santos. Empezamos entonces. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Padre, gracias por este momento que tú nos das de poder estar en tu presencia amorosa. Gracias por tantos regalos que nos das de poder compartir con tantas personas tan lindas, porque siempre estás allí rodeándonos de personas maravillosas que nos enseñan la palabra con sus testimonios de vida. Nos ayudas a fortalecernos cada vez más. Gracias, Padre, por el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque sé que a través del Espíritu Santo cada vez más vamos a estar sumergidos en el reino al cual pertenecemos, que es tu reino, y morir a esta vieja naturaleza carnal que siempre nos lleva a ser de pronto contenciosos, peleoneros, tal vez nos lleva a ser de las personas que juzgamos constantemente y dejarnos llevar por las pasiones. Pero gracias al Espíritu Santo, Papá Dios, nos acercamos más a ti, a comprender las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos dio, a entender que nuestra Madre María siempre está como nuestra maestra, que es una madre amorosa, siempre que nos da esa gracia linda que tu Espíritu Santo, Papá Dios, le regaló a ella y que también nos la haces a nosotros. Por eso hoy te suplico que el Espíritu Santo tome el control de nuestro cuerpo, tome el control de este momento, tome el control de esta charla que vamos a tener, para que llegue a lo profundo de nuestro corazón y podamos ser esos verdaderos hijos tuyos, Papá Dios del cielo. Gracias, Espíritu Santo, Majestad Divina Preciosa, por aceptar de todo corazón este sacrificio que estamos haciendo, de estar en ti, escuchándote y saliendo de nuestras zonas de confort. Gracias, Espíritu Santo, y haz que nuestros corazones sean completamente abiertos para recibir la palabra que tú nos vas a dar. Gracias, Majestad Divina, porque también sé que te vas a glorificar en cada una de las personas que escuchan y ven estos mensajes. Glorifícate, por favor. Y gracias por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, háblame pues. Bueno, hoy vamos para el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 16. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén.
En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu cama y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre le contestó: el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Uy, amor. ¿Qué? Impresionante. Dice: no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. ¿Te imaginas? Muchas enfermedades son producto del pecado, Moni. Un hombre tullido por 38 años, el Señor tiene misericordia y le dice: no vuelvas a pecar. O sea que no solamente lo sanó, sino que lo liberó del pecado, fíjate. Y cuando lo libera del pecado, este hombre fue obediente y se fue al templo a darle gracias a Dios. Y le dice algo que Dios quiera que en nuestro corazón se haga vida, que es el ser muy cuidadosos con nuestra santidad y ser muy cuidadosos con el pecado. Porque bien dice, porque puede que te lleguen cosas más peores. Imagínate 38 años tullido por pecado. Porque dice: no vuelvas a pecar, o sea que venía de pecado. Lo sana, lo libera, y fuera de eso le da una recomendación: que no vuelvas a pecar para que no te vuelvan cosas mucho más peores. Y ahí es donde recuerdo el pasaje bíblico que cuando uno es libre, la casa está barridita, está limpiecita, sale el demonio que tal vez estaba allí en la casa, que tal vez no, que estaba en la casa, y si él va a tomar 7 demonios más y va a tratar de volver a entrar a esa casa, si la encuentra dispuesta, sus puertas abiertas, desocupada. Si la encuentra desocupada, entra y va a ser peor de lo que estaba antes. Impresionante. Sí, y eso es lo que tal vez las personas dejamos pasar, ¿sí? Dejamos de lado, Rafa. Porque, o sea, si nosotros nos damos cuenta, y pues hay explicaciones, pues lógicas, ¿no? Si no nos vayamos así como todas extraterrestres, no sobrenaturales, sino esas situaciones lógicas donde uno puede decir: ¿por qué puede llegar un problema importante a una persona? Es muchísimas veces, por ejemplo, una situación de una úlcera, que es algo normal, común y corriente, ¿cierto? Se supone. Y resulta que tiene que ver con esa producción excesiva del ácido del estómago, y tiene que ver por esa situación de angustia constante, de preocupación constante, de mal genio constante, porque
aunque la canción dice que la bilirruina, ¿cierto? Que para bailar la bilirruina, pero la bilirruina es un ácido en el cuerpo y es en cantidades altas hace daño al sistema. Entonces, asimismo, una persona que mantiene en esa situación de llanto profundo, todo eso, entonces viene enfermándose de los pulmones y dicen, ¿por qué me está sucediendo eso? O sea, estamos dando cabida a cosas que son pecado, porque el Señor no espera que nosotros todo el tiempo estemos allí llorando por todo y por nada, sino que aprendamos a manejar las emociones. O sea, las emociones en el cuerpo no son malas. Las emociones, hablaba yo el otro día, las emociones son como esos testigos del auto, Rafa. O sea, el auto tiene unos testigos que nos dicen qué le hace falta. Un automóvil. Sí, en el automóvil. ¿Qué le hace falta o qué es necesario? Por ejemplo, si muestra el testigo de la gasolina, entonces que ya está a tiempo de ir a ponerle gasolina. Si muestra luces, entonces a lo mejor está o funcionando. El cinturón de castidad. De castidad, sí. El cinturón de seguridad, no de castidad, pero bueno. El asunto está en que ahí nos está avisando que algo hay que hacer, ¿sí? Pues las emociones también nos están mostrando eso. La alegría y ello, pues no es malo. O sea, no me acuerdo que hay gente que dice que, uy, no me río más porque algo malo me va a pasar. ¿Cómo así? O sea, ya lo decretó, no es. Ya lo confesó. Sí, más bien es eso. Pero, por ejemplo, una persona que mantiene llorando te está avisando, hay una situación doloroso, difícil, que debes trabajarla. Pero no quiere decir tienes que quedarte en esa situación. O sea, te está diciendo que hay algo que te dolió y ese algo, si tú no lo trabajas, queda guardado en tu corazón y si eso se queda allí, posteriormente se va a volver en un complique, en un conflicto y que dependiendo de cómo tú no la elabores y sigas guardando y guardando y guardando, eso se te va a transformar en una enfermedad. ¿Sí? En una enfermedad. Acordémonos que el espíritu, no el espíritu de Dios, pero el espíritu es neuma, y neuma nos habla de aire, ¿sí? Y entonces resulta que eso es como que se va fijando en algunas partes del cuerpo, que tarde que temprano se convierte en algo que no es sano, porque no es un aire sano además. Entonces terminas tú llenándote de enfermedades, ¿sí? Te llenas de enfermedades, pero es porque espíritus malos han ido tomando control de tu cuerpo y eso hay que limpiarlo, hay que quitarlo de tu cuerpo. Entonces uno físicamente puede explicar por qué razón. Entonces en las liberaciones las personas tosen, estornudan, cosas así. Entonces tiene que ver con toda esa situación que tú, o sea, aquí lo está diciendo. Hay pecados que nos traen enfermedad. Hay otros que estamos heredando, curiosamente estamos heredando. Y porque así como nosotros físicamente le heredamos a nuestros hijos rasgos y características y bueno, etcétera, espiritualmente también heredamos. Entonces es importantísimo que nosotros estemos pendientes de esto porque mire, esta persona lleva 38 años enfermo. Y sí, sabemos de enfermedades largas, mucho tiempo, la persona sufre, la persona va a un médico, al otro médico, no hay respuestas, no hay soluciones, no hay nada. Y entonces uno dice, ¿será que se ha fijado qué ha pasado en su vida o qué viene de atrás de sus antepasados? Porque hay cosas que vienen de los antepasados y hay que trabajarlas. Porque ¿qué es una maldición? Es algo que es una voz, es unas palabras, algo que viene, que no es tangible, pero que es funcional, que funciona,
que es efectivo, o sea, hace su labor de destrucción en nuestros cuerpos. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos claridad en ello, y lo que aquí el Señor recomienda es muy, muy claro. Sí, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, sí, cambiar nuestra manera de vivir, no volver a pecar, porque aquí el Señor claramente está informando. El pecado tiene consecuencias físicas. El pecado tiene consecuencias físicas. ¿O por qué será que una persona que está en infidelidad, termina con grande escasez económica? Entonces, ¿por qué será? Es que tiene unas consecuencias. O sea, el pecado siempre tendrá consecuencias, y es importante que nosotros miremos no solamente las consecuencias que se puedan dar fuera de nuestro cuerpo, sino también las que se dan dentro de nuestro cuerpo, o a nuestro cuerpo, mejor dicho. El Señor tiene misericordia por cada uno de los pecadores, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dice nuestro Padre Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que no quiere que sus hijos se pierdan. Y tiene una misericordia infinita a pesar del pecado, a pesar de que este hombre no pide perdón de sus pecados, porque básicamente nos da a entender el Señor que Él venía con un pecado específico, y ese pecado lo lleva a tener esta parálisis, porque dice, no peques más. Si no peques más, igual a la mujer que la iban a golpear con la piedra, le iban a matar, a apedrear, dijo, vete y no peques más, o sea, viene vida del pecado. Entonces, fíjate que el pecado sí hace mella en nuestro cuerpo de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque el pecado siempre lo que busca el mal, porque detrás del pecado está el mal, el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, siempre va a querer que nosotros muramos, porque él no se siente contento ni satisfecho que nosotros tengamos una vida en plenitud con nuestro Padre Dios, y Él nos detesta cada vez que buscamos de Dios, porque Él nos odia. Él odia a Dios, y al odiarlo a Él también nos odia a nosotros, su creación, porque somos hechos a imagen y semejanza del Padre Dios. Y entonces nos odia, y al odiarnos pues nos hace pecar, y al estar detrás del pecado pues básicamente nos hace creer que es una enfermedad por algún motivo químico, físico, biológico, pero nos damos cuenta que detrás del pecado, de la enfermedad, está el pecado. Detrás de la enfermedad está el pecado. Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Otras veces más, por decir algo, hace parte de procesos de purificación espiritual de igual manera. Pero es importante saber que la confesión, o el uno llegar ante el Señor y reconocer su pecado, el Señor tiene misericordia de una manera impresionante. Pueda que nos sanemos, pueda que no. Lo importante, más que estar buscando la sanidad del cuerpo, es buscar la sanidad del alma, es buscar nuestra sanidad interior, esa sanidad que nos lleva a estar en esa presencia de Dios, a estar siempre en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque de verdad, si uno se pone a mirar, ponte a pensar, por ejemplo, tú que me escuchas, ponte a pensar si tú estás pasando un momento de aflicción, de dolor físico, y te darás cuenta que tu vida tal vez fue una vida muy compleja, una vida de pecado, una vida de lujuria posiblemente, una vida de excesos. No solamente puede ser que haya sido en el pecado, sino también en la gula, que es un pecado, ¿sí? El no cuidarte, y eso de una u otra forma va a afectar tarde que temprano tu parte física. Y al afectar tu parte física, cuando tú te arrepientes, empieza un proceso de purificación, de limpieza, y de igual manera, en su momento, si el Señor por misericordia tiene compasión de nosotros, de sanidad, sí, de sanidad. Hablaba, qué curioso, hacía referencia en una conferencia que tuvimos hace poco, de cómo en la época del Señor había muchas sanidades, ¿no? Y ahora ya casi no. O sea, como que se perdió la sanidad, como que el Espíritu Santo se nos fue de la vida espiritual de nuestras, pero no es así. Solamente que se ha perdido demasiado la fe. ¿Por qué? Porque nos hemos distraído de la parte espiritual. Nos hemos distraído con tantas cosas ahora, con la inteligencia artificial que ahora se impregnó. Ahora, eso es una cosa impresionante. En todo lado vemos inteligencia artificial, fotografías, imágenes, una cantidad de cosas, textos que ya lo organiza la inteligencia artificial. Y nos metimos ahora en la era de la inteligencia artificial, que no tenemos
idea de la dimensión que eso puede tener, pero eso cómo puede llegar a distraernos a ti y a mí de lo fundamental que es la parte espiritual, porque puede que haya mucha tecnología, muchos avances, que ya estén los carros voladores, porque eso ya es una realidad, tarde que temprano lo vas a empezar a ver, ya es una realidad. Entonces vamos a ver una cantidad de tecnologías, pero esas tecnologías hasta qué punto nos pueden sacar, fácilmente aislar de la parte espiritual. Hablábamos en la comunidad donde estamos con los hermanos hospitalarios, anoche hablábamos precisamente de los juegos, ¿no? De los niños, que las rondas infantiles, que cuando jugábamos al gato y al ratón, no sé si en tu país jugaban eso, o que el puente está quebrado y con qué lo curaremos, y con cáscaras de huevo, burritos del potrero, que pasa el rey, que ha de pasar. Bueno, una cantidad de juegos, que el rejo quemado, una cantidad de juegos. Y ahora uno no ve a los niños jugando en la calle. Si los ve de pronto un partidito de fútbol o alguna cosa, y eso, o sea que ya se ha perdido tanta cosa. No, y el respeto, o sea, uno puede decir, no solamente ha perdido en los juegos, sino pues el respeto por los niños, ¿no? Claro, entonces todos están metidos tal vez en sus computadores, en sus celulares, y ya se perdió, se ha ido perdiendo cada vez más. Entonces toda esta tecnología, todas estas cosas nos llevan tal vez a perder lo más importante, que es la parte espiritual. Entonces tenemos que tener un cuidado, porque si perdemos esa parte espiritual, fácilmente lo que vamos a hacer es buscar una muerte, porque como les decía, el enemigo nos odia y él quiere la muerte en nosotros, para que nos perdamos, esta alma que tenemos se pierda para la vida eterna. Por tanto, uno tiene que ser cuidadoso con respecto a todo esto y decir: Señor, sí, yo reconozco que tengo un pecado, yo reconozco que si hay una aflicción en mi corazón, en mi vida, en mi parte física, tengo que revisar, Señor, sí, vengo de una vida de pecado, vengo de una vida de lujuria, vengo de una vida de muchas cosas, vengo de una vida de maltrato, vengo de una vida de no perdón, por ejemplo, porque cargo con un resentimiento muy marcado, porque tengo un resentimiento, por ejemplo, al que me abandonó, el maltrato que recibí, el abuso que recibí, y tengo un dolor tan profundo en mi corazón que no he querido sanar, y al no sanarlo, pues tu cuerpo está afectándose y está soportando toda esa tensión, porque el cuerpo se enferma es por la tensión que tú tienes. Que no resiste. ¿Sí? Porque el cuerpo no aguanta, no resiste, ese esqueleto no resiste, los huesos se atrofian precisamente por tantas cosas. Pero fíjate que el Señor tiene compasión, nos muestra que hay compasión. Con este pasaje nos muestra que este hombre no vino al Señor Jesucristo, sino que él vio el interés que él tenía por sanarse. Él vio el interés 38 años tratando, ¿cuántos años? De ir hasta la piscina de Betsaida, que ahí dan otro nombre diferente. Betzatá, ¿sí? Que tratar de ir a esa piscina, pero nadie lo llevaba. Y el Señor vio el interés que él tenía en su corazón por el afán que tenía de sanarse tantos años. Y tuvo compasión. La compasión de Dios no logramos nosotros con nuestra mente humana entenderla. La compasión de Él es tan infinita, porque es amor misericordioso. Solamente es que nosotros tengamos esa actitud de querer ser sanos, no por yendo donde teguas, o yendo donde brujos, o yendo por allá a rezanderos, no, sino es directamente ante la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente para que nos sane, porque a veces buscamos solamente un milagro por milagro. Ustedes me siguen, dice el Señor cuando hubo la multiplicación de panes y peces. Ustedes me siguen es para que yo les dé pan. Ustedes vienen aquí simplemente para que yo les dé un milagro. Ustedes vienen aquí y yo simplemente me miren a ver si yo puedo hacer o no puedo hacer. Pero fíjate que el Señor tiene misericordia para que nosotros nos convirtamos. De verdad, para que nosotros cambiemos nuestra vida y podamos estar ante la presencia de Él, que es lo fundamental, ¿no? Sí, es muy importante esto. Es importantísimo el perdón y la reconciliación, el que nosotros nos pongamos en paz, tengamos presentes que el Señor, a través de la cruz, a través del proceso de la crucifixión, Él muestra un momento importante. O sea, ¿qué es lo que hace la enfermedad en nosotros? Destruye nuestro cuerpo. Y si nosotros podemos ver la pasión que vivenció nuestro Señor Jesucristo en camino al Calvario,
Él hubo un momento en que él experimenta toda esa destrucción en su cuerpo, que fue el momento de la flagelación. Y por eso es que fácilmente cuando nosotros leemos Isaías 53, en los primeros versículos, nosotros vamos a encontrar de que él, por esa, o sea, como que esa flagelación está representando todas nuestras enfermedades. Y solo si yo logro vivir en paz, o sea, logro el perdón, pedir perdón, arrepentirme y demás, es estarle entregando todas esas enfermedades, todas esas cargas a nuestro Señor Jesucristo, precisamente en ese momento donde Él voluntariamente quiere llevar todas esas cosas para que nosotros podamos ser sanos, porque Él nos da su salud para Él llevarse la enfermedad, porque cuando Él nos crea, realmente nos creó en sanidad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad de ello para que nosotros también trabajemos por nuestra salud, para que trabajemos por nuestra sanación, y parte de ese momento de la red del perdón, del ponernos a paz y salvo, decimos nosotros acá, ponernos a paz y salvo y realmente reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Yo digo que esta persona después de 38 años había recapacitado muchas cosas, había pensado muchas cosas, se había dado cuenta de muchos errores, porque si estaba allí, yo creo que en 38 años ya ni la familia lo visitaría, o si lo visitaba realmente era muy rara vez. Entonces ponernos a paz frente a toda la cantidad de situaciones que se pueden haber dado a través de la vida. Y seguramente en ese momento, como el Señor lee los corazones, pudo el Señor entender de pronto que ya, o sea, había perdonado, se había arrepentido, bueno, qué cantidad de cosas pudieron haber pasado, por las cuales el Señor tiene misericordia, porque dice que habían muchísimas personas allí, pero resulta que fue directamente a este paralítico y lo sana. O sea, tengamos presente que el Señor hasta lee nuestro corazón, ve la intención de nuestro corazón, y por eso el Señor no se va a quedar callado, el Señor va a responder, pero realmente debe haber ese corazón arrepentido, debe haber ese corazón con ese deseo de romper con cosas del pasado. Pero también válida la observación que hizo el Señor, porque muchísimas veces nos arrepentimos mientras obtenemos la bendición, porque eso lo hemos sabido. Y después de que se obtiene la bendición, volvemos al pecado. Importantísima esa recomendación que nos hace nuestro Señor Jesucristo de no vuelvas a pecar. O sea, si tú te sales de una condición que no te agradó para nada, pues no vuelvas atrás. ¿Cómo? Porque muchas personas buscan el milagro y después de obtener el milagro vuelven atrás. No te quedes con el milagro, busca tu salvación, busca mantenerte siempre bien, y no solamente eso, alcanzar el premio mayor. Por tanto, la misericordia de Dios es infinita. Qué precioso. Vete y no peques más. Y no dice varias veces en la Biblia, vete y no peques más. Y fíjate, por tanto, lo del pecado, ¿no? Entonces uno dice, pero si todos los días estamos pecando, ¿no? Porque Juan dice, mentirosos llamamos a nuestro Padre Dios y si no reconocemos que somos pecadores. Solamente que hay pecados de pecados. Hay pecados que son mortales, y los pecados mortales hay que tener mucho cuidado con esos pecados. Hay otros pecados que son veniales que uno fácilmente los comete, ¿no? Como por ejemplo el juzgar, el pensar mal de pronto. Son pecados que fácilmente se pueden cometer. Y la gula, hoy comerme este postrecito de más, no importa, pues que está tan rico, no importa si estoy lleno, ¿sí? O la curiosidad de pronto por ver cosas que son inapropiadas. Pero hay pecados muy fuertes, y el Señor nos habla de todo tipo de pecado, pero en especial ese pecado que mata el alma, que lleva a estar esos pecados recurrentes, ¿no? Porque justificamos. Pero es que una mentira piadosa. Imagínate, o sea, le ponemos el tinte de santo a algo que es mentiroso, que es dañino, que es de muerte, como Satanás, tal cual lo hizo con Eva, ¿no es cierto? Coloca algo de luz y por debajo una mentira, ¿sí? Es que Dios, ustedes
Dios sabe que ustedes cuando coman ese fruto van a ser buenos y perfectos, ¿sí? Y eso es mentira lo que Él dice. O sea, dice una verdad y detrás una mentira. Entonces hay que ser cuidadosos por encima de toda nuestra salvación, mi hermano. Porque vamos para el cielo, mi hermano, vamos para el cielo. Y no podemos quedarnos en el camino, porque en el camino si nos quedamos vamos para el infierno. O la luz o la oscuridad, o la vida o la muerte. ¿Sí? ¿Tú qué decides? Un fuerte abrazo para ti. Dios te bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.